Venga. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi Rafa? ¿Qué Mañana tal? ¿Todo bien? agitada. Todo bien, todo bien. ¿Qué dice Colombia? Excelente. Muy bien, ha mejorado un poco el clima, mejoró un poco más de calor. Está bien entretenida la cosa. Hay unas zonas que están sufriendo mucho por lluvias, eh, unas zonas aquí en el norte, hacia el lado de la costa. Entonces, sí, hay gente que está sufriendo bastante, pero bueno, por aquí ya cambió un poco el clima. Bien, ya no estás enfermo, ya te Todavía, recuperaste. todavía tengo algo por aquí de congestión, pero nada grave. Nada ¿Y grave, tú nada cómo grave. vas? ¿Cómo va todo por allá? Vamos muy bien, bendito sea Dios. También el clima, cada vez se va haciendo más cálido otra vez. Aquí hay un tema del sarampión, no sé allá en Colombia, pero aquí ha habido como un ¿No? brote, entonces ya la escuela regresa a cubrebocas en primaria, entonces pues bueno, la nueva normalidad otra vez alcanza en este 2026. Y pues bueno, nomás yo lo que recomiendo pues a toda la gente que se cuide, y pues bueno, ya creo que ya sabemos todas las repercusiones de a lo mejor de una pues ausencia de tomar las medidas de precaución, ¿no? Bueno, yo creo que bien interesante esta semana. Creo que se han movido varias cosas. Hablemos un poco de las noticias que tenemos y eso yo creo que nos puede ir llevando a una conversación un poquito más sobre la colaboración, que me parece bien interesante. Toda esta parte de la IA agéntica, cómo realmente ya se está viendo realidad en el día a día. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué noticias tienes? Yo vi por ahí el lanzamiento de Opus 4.6. Sí, Anthropic estuvo bastante movido estos días, lanzó Cloud Cowork primero para Mac, ayer lo lanzó para Windows, sí. todavía apenas estoy instalándolo para probar. Bueno, ¿qué viste tú? Ahora te cuento un poco mis percepciones. Sí, digo, la verdad es de que se ha movido tanto Anthropic, que está on fire, ¿no? O sea, sigue mejorando, publicando sus videos, publicando más bien sus nuevos modelos. OpenAI responde también con su lanzamiento de 5.3. Y OpenAI lo veo un poquito como saca Codex, también que busca también con distintos tipos de modelos competir con Anthropic en el tema de cowork, que es mucho lo que a lo mejor vamos a estar platicando el día de hoy. Eh, Veo bastante, digo, con Anthropic, y creo que lo platicamos la vez pasada, el plugin que sale de temas legales, cómo empieza eso a revolucionar, a impactar la bolsa. Entonces, creo que estamos viendo ya noticias que están más bien impactando puestos ya cognitivos, a lo mejor administrativos, si bien a lo mejor 2025 se enfocaba en temas mucho más de código. Hoy vemos que ya el código, a lo mejor con estos modelos fundacionales, es bastante robusto, ya empiezan a sacar ya especializaciones, pero ya empezamos a ver esta nueva ola de cómo estas inteligencias artificiales comienzan ya a inmiscuirse en procesos mucho más administrativos de diseño de presentaciones, diseños de análisis con tus propios Exceles, y del Excel te hago la presentación. Entonces, poco a poco ahí se va viendo esa batalla, sobre todo entre Anthropic y OpenAI, muy fuerte, ¿no? Sí, yo quisiera hacer un segundo de pedagogía, como para que entendamos todo esto qué significa. Y permite, aquí haciendo la ruta, de pronto me ayudas si se me escapa algo. Primero salieron los modelos largos de lenguaje. Los modelos largos de lenguaje permitieron que la gente le hiciera algunas preguntas a una máquina muy inteligente y ella fuera capaz de contestarnos en lenguaje.
Y eso entonces rápidamente migró a que éramos capaces no solo de hacerle preguntas de texto, de preguntas sí, que se respondían en lenguaje ordinario, sino que le hacíamos preguntas que se respondían en lenguaje de código, ¿cierto? Es decir, en vez de decirle, hazme una página de un libro, le decíamos, hazme una aplicación sencilla. Entonces ahí se vio una posibilidad de que esto empezara a coger mucha fuerza y ahí entonces empezaron a explotar ese mundo del desarrollo y primero aparecieron los agentes que ayudaban en los desarrolladores. Yo estoy escribiendo código y así como no sé, una herramienta de estas me corrige un texto, yo estoy escribiendo una carta y me lo corrige, al desarrollador que está escribiendo un código, pues le corrige su código. Entonces rápidamente vieron que la posibilidad de esto era muy grande y empezaron a desarrollar toda una gama de agentes que no solo le ayudaban a los desarrolladores, sino que empezaban a desarrollar por sí mismas, ¿sí? Y fue cuando empezó toda esta explosión del vibe coding, en donde nosotros, usuarios relativamente poco técnicos, podíamos hacerle preguntas en temas de requerimientos de software y él nos lo empezó a desarrollar. Por mucho tiempo, los desarrolladores han trabajado en unas plataformas y esas plataformas son, digamos que las plataformas de desarrollo. Entonces, era muy tradicional Visual Studio y mucha gente trabajaba en Visual Studio. Entonces, cada una de las compañías que había creado los modelos fundacionales empezó a pensar en su propio Visual Studio, ¿sí? Entonces, Google, que permitía el desarrollo de aplicaciones muy sencillas a través de Google AI Studio, creó Anti-Gravity, ¿listo? Que es la herramienta, el IDE para desarrollar software para Google. OpenAI, que permitía que hicieras aplicaciones directamente en el lienzo, sacó Codex, que es la aplicación para tú desarrollar aplicaciones en tu computador y digamos que con muchas más funcionalidades que lo que podías hacer web. Y Anthropic, que permitía hacer desarrollos también dentro de su ecosistema normal, sacó Cloud Code. ¿Listo? Entonces, digamos que es una competencia bien interesante entre Visual Studio, Codex, Anti-Gravity y Cloud Code. Y digamos que los desarrolladores en este momento se están yendo fuertemente hacia el lado de Cloud Code. Por el lado, en paralelo, empiezan a aparecer unos agentes que ayudan en el día a día del trabajo. Entonces fue muy famoso hace 15 días este CloudBot, que es un agente que se mete a tu computador de alguna forma y tú le puedes decir, le mandas un mensaje de WhatsApp y le dices, anda y busca en la carpeta tal, los últimos archivos que yo le envié a Leo, hazme un consolidado y me lo mandas por correo electrónico. ¿Listo? En ese mismo sentido, los agentes que van e interactúan con tu PC o con tu Mac o lo que sea, está Cloud Cowork, que lo lanzan esta semana, los lanzan para Mac primero y esta semana para Windows, y lo que están haciendo es que una herramienta de inteligencia artificial sea capaz de meterse en cierta forma a tu computador y hacer cosas. Voy a poner un ejemplo muy concreto y útil, que incluso lo posteé en LinkedIn esta semana. Tenía 200 artículos interesantes de cosas que había descargado en los últimos días. 200 artículos que la verdad no me los voy a leer, es difícil, todos están descargados con un nombre completamente raro, no sé de quién son, simplemente me gustaron. Entré a Cloud Code antes de Cowork, simplemente, pero lo mismo, y le dije, anda esta carpeta, léelos todos, analízalos, cámbiales el nombre y ordénamelos por carpetas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo? Tomó 200 archivos en cuestión de 5 minutos, me hizo un análisis muy completo de qué son las temáticas de lo que estaban hablando, me los organizó en diferentes carpetas. Y ya lo que hizo fue que me los llevé a NotebookLM y después a Gemas para convertirlos en un asistente. Entonces, de 200 artículos pasé a tener 6 asistentes puntuales con el mejor conocimiento de las últimas tendencias que hay para yo hacerle preguntas y pedirle cosas. Entonces es disponibilizar el conocimiento. Yo creo que lo que estamos viendo en las últimas semanas, voy a decir, tal vez 2 meses, es que este mundo que tal vez se veía un poquito distante de agentes y de hacer cosas por nosotros, empieza a volverse tangible y empieza a volverse realidades, algunas un poco cómicas como esta parte de Molbook, esta red social que crearon para conversar entre los agentes.
pero esto nos desbloquea, y para darte un poco la palabra, porque me extendí, perdón, pero esto nos desbloquea algo muy interesante, y es que ya la colaboración no es Leo Rafa, humano humano, sino que la podemos triangular a través de agentes o la podemos triangular a través de inteligencias artificiales, donde yo ya interactúo con la inteligencia artificial para pedirle cosas y sacar el máximo provecho de esto. Ahora, si quieres, te cuento una experiencia muy interesante que estoy haciendo en un proyecto de gestión del cambio espectacular, pero que ha sido este elemento de colaboración. Entonces, no sé, me extendí un poco, pero ¿cómo estás viendo? ¿Qué noticias y esto cómo nos va pintando un poco el futuro? Fíjate que de la manera en la que yo lo estoy viendo y como estoy asumiendo que se está moviendo todo, es, va a haber una interacción, yo creo que si bien la óptica a lo mejor desde Copilot o desde Gemini, asumiendo ahorita pensando en los suites de las empresas que tienen, quitando ahorita de lado a lo mejor OpenAI y Claude y Meta y todos estos que son muy buenos. Sin embargo, estoy viendo que muchas organizaciones, una, tienen el tema de seguridad, lo cual están en cierta forma restringiendo el acceso a distintas plataformas, yo creo que por miedo y por desconocimiento. Entonces, vamos a hablar ahorita a lo mejor de un Copilot y a lo mejor de un Gemini, ¿no? Que son tanto Microsoft como Google en el suite de tecnología pues, operacional. Lo que yo estoy viendo y lo que estoy empezando a caer en cuenta, viéndolo ya desde arriba, es, creo que ya la forma en la que vamos a colaborar con un PowerPoint, con un Excel, con un Sheets, con un Slides, va a ser mediante estos copilotos. Tanto lo que sea el modelo fundacional de ChatGPT que está utilizando Copilot o Gemini, ¿sí? En donde va a ser un tema, en vez de yo generar el contenido de la presentación, me voy a empezar a acercar cada vez más con estos tipos de tecnologías, lo cual empiezan a habilitar distintos tipos de colaboraciones. Hoy a lo mejor es un grado de entrada en donde el humano le está dando el comando al bot, ¿no? Sin embargo, mientras más se vayan entrenando y mientras más vaya acostumbrándose a tener mayor confianza en tus documentos, en tus calendarios, en tu actividad laboral, no dudo que en un futuro no muy lejano va a empezar a ya haber un outigri por parte de estas inteligencias en donde dice, ya creé la presentación para que tú puedas literalmente a lo mejor darle el último vistazo y presentarla, ¿no? Entonces, yo hoy empiezo como pues a vislumbrar un futuro en donde le estamos dando cabida muy, a lo mejor ahorita unos como manguitos bajos, como bien dices, donde podamos empezar a colaborar uno a uno con la inteligencia artificial, con los programas legacy que a lo mejor de productividad que conocemos, para que eventualmente yo creo que la colaboración va a girar con los copilotos y los copilotos literalmente van a ser los operarios de estos programas que nos van a estar, pues literalmente haciendo un ping pong ahí pues, de aplicaciones, ¿no? Y lo que tengamos que hacer. ¿Tú cómo lo ves? Y te pongo dos ejemplos concretos. En la semana pasada estuve probando Cloud Code, no, Cloud para Excel. Ya tiene una DIN para Excel. Digamos que Copilot hace mucho rato había sacado su asistente Copilot para Excel, que pues hacía cosas muy básicas, me hacía una tabla dinámica, me podía hacer un resumen de datos, digamos que era muy básico, pero No, Cloud para Excel es absolutamente impresionante. no. Y digo, crítica ahorita para Copilot, o sea, todo te lo cobran. Sí, Entonces, Microsoft se está quedando en esto. Microsoft estaba tratando de monetizar tanto que ya, no, pues, o sea, y absurdo. la licencia es muy cara, pues. Es muy cara. O sea, ahorita que estoy colaborando con una empresa de 19,000 personas, te das cuenta que, oye, no tiene acceso al calendario porque es un feature adicional. ¿Cómo crees? O sea, temas que a lo mejor ahorita son muy básicos,
que literalmente el suite de tecnología de gobernanza que se está utilizando con Copilot es muy limitado. Entonces, digo, ese es como un paréntesis. Y pues No, sí. estoy totalmente de acuerdo. Hace 6 meses yo defendía bastante a Microsoft. Yo sentía que Microsoft cuando se unió con OpenAI y lanzó el 5 en su Copilot, pues fue bastante como que iba a la par y estaba lanzando los agentes, los asistentes, pues que ellos los llaman agentes. Digamos que uno sentía que iban en un ritmo parecido. Pero definitivamente por poner a cobrar todo y lo tuvieron mucho durante un tiempo en versiones de prueba, pero ya las quitaron. Entonces realmente ya ha perdido mucha fuerza. Pero vuelvo al caso que estaba contando de cloud. Entonces, yo le metí una base de datos, en este caso una base de datos de empleados, y le dije, hazme un análisis completo de rotación de estos empleados. Hizo un análisis, hizo primero una idea, un exploratory data análisis, después se metió las causas, hizo un análisis profundo de regresión de causas y encontró que no tenía suficientes datos, pero entonces hizo unas correlaciones avanzadas bastante, o sea, se gastó su tiempo haciendo el análisis. Lo más interesante es que yo pude rebotar con él un par de ideas y lo que salió fue mucho mejor. Entonces lo dejo ahí para retomar el segundo caso. Estoy haciendo una consultoría de gestión del cambio y cuando arranqué, pues llegué y le dije, mira, o sea, esto es lo que yo siento que tenemos que hacer, este es el modelo de gestión del cambio, estas son las tareas, esta es la estructura, esto es lo que me imagino, este es el contexto de la empresa. Ahora ayúdame a decir entonces cómo debe ser el paso a paso del proyecto. Me desglosó el paso a paso del proyecto, me dio el Gantt y todas las actividades de cada una de las sesiones. Me daba, entonces yo me sentaba y le decía, ok, bueno, voy para la primera sesión. ¿Qué es lo que tiene que salir de esta primera sesión? Tiene que salir esto. Estos son los entregables. Tienes que lograr este consenso. Tienes que buscar esta información en los usuarios. Yo me iba a la sesión, perdón, y me grababa la sesión. Tomaba la sesión, se la volvía a cargar, pues porque él no estaba en tiempo real en la sesión. Más adelante lo estará en ese momento, no, pero yo le grababa la sesión y le decía, mira, esto fue lo que salió, qué interesantísimo, se discutió esto no, va por este lado, listo, entonces la siguiente sesión tienes que hacer esto, o sea, yo me siento realmente en mi primer proyecto de real colaboración con la IA. O sea, no es dame un documento, no, es donde yo siento que tengo el asistente al lado, le estoy diciendo específicamente qué necesito, cómo lo estructuro, mi piense o mi estructura mental está puesta ahí porque no estoy siguiendo al pie de la letra lo que ellos dicen, sino que yo le voy dando mi toque, pero me parece muy, muy interesante. Entonces, si uno de los dos casos, yo creo que esto empieza a demostrar la realidad de cómo siento que va a empezar a ser el mundo. No necesariamente que nos reemplaza, en algún momento nos reemplazará, pero que la colaboración va a ser muy fuerte. La colaboración con criterio, con sentido, con argumentos, va a potenciar lo que estamos haciendo. Una consultoría, una analítica, un proceso de ventas, un proceso de prospectación. Ahí le veo un poder impresionante a esta interacción. Entonces, los agentes realmente están llegando a nuestro lugar de trabajo, pero están llegando no para reemplazarnos, sino para potenciarnos si somos capaces de generar la colaboración correcta. Sí, totalmente. Y digo, se publica un artículo por parte de Incide en donde se habla de ciertos análisis o ciertos impactos que empieza a tener ya las inteligencias artificiales en el centro de trabajo. El análisis, si mal no me equivoco, porque este artículo ya lo había leído, creo que es de 2024, si mal no me equivoco, de una empresa de tecnología. Sin embargo, aquí que creo que es bastante relevante a lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica. El simple hecho de empezar a utilizar estas inteligencias artificiales y el simple hecho de empezar genuinamente a experimentar y generar a lo mejor ciertas interacciones dentro de la misma red de colaboración que existe en la organización, empieza a aumentar un grado de centralidad. Ahora, ¿qué significa esta centralidad? Lo voy a decir a lo mejor en palabras llanas, pensemos importancia, ¿no? Me vuelvo un poco importante o relevante dentro de la organización. No creo que sea por el uso de la inteligencia. Yo a lo mejor estoy asumiendo que es como ahorita, hoy en día, es un gran auge en donde sea todo powered by AI
o venga una influencia de inteligencia artificial, creo que el sentimiento que le está dando la gente a las personas que lo están utilizando es diferente y eso los está realmente colocando. Hoy en día, medir cuál es el tema, el retorno de inversión de la inteligencia artificial, creo que el que lo descubra, al menos el día de hoy, creo que sería a lo mejor muy cuestionable porque todavía nos encontramos en una fase de experimentación. Lo que sí estoy viendo es efectivamente personas que están teniendo mayor nivel de utilización, están teniendo mayor protagonismo organizacional, están llegando más trabajos a ellos, están llegando mayor nivel a lo mejor de consejo y energía hacia este tipo de personas que empieza en cierta forma a reconfigurar ya la red, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver si estas personas que están siendo ya buscadas por su conocimiento tácito en este tipo de inteligencias artificiales, si ver si ellos realmente empiezan a ser recíprocos con humanos o si solamente son buscados y ellos más bien su búsqueda ya de transacción ya es más con la IA en vez de humano, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser híjole, algo, pieza clave que a lo mejor como líderes debemos de tener los ojos bien puestos con las personas que a lo mejor están sobresaliendo con estas inteligencias artificiales para que no, más bien para cuidar más su bienestar, pues sí, tanto mental, emocional, por todo lo que a lo mejor posiblemente la reconfiguración de esta misma red organizacional esté surgiendo, ¿no? Sí, coincido, aunque de pronto el estudio es corto, es pequeño, tiene todavía el sesgo de pronto de la novedad de la IA, el sesgo de Europa. una sola industria. Yo creo que la gran conclusión sigue siendo válida, ¿cierto? E incluso ayer leía por la noche un artículo muy interesante de Harvard Business Review que salió en la última, y era un estudio que hacían más o menos, era más o menos lo siguiente, y es cogían como tres grupos poblacionales, un grupo que era experto en un tema, un grupo que no era tan experto, pero que estaba asociado, y un grupo que no era experto, pero que sabía del tema, y los pusieron a generar unos productos con IA y sin IA. En estos casos eran unos escritos para redes y las calificaban. Entonces, el análisis que hacían era, el experto se potencia aún más con la IA, mucho más que el que no sabe con la IA. Es decir, si tú no sabes mucho, tu producto con IA o sin IA es relativamente, o sea, sí mejora, pero es relativamente básico versus el experto. Entonces, creo que el expertise va a ser muy relevante y prueba de eso lo estamos viendo, aunque todavía pues hay mucha distorsión en la data, pero muchos de los despidos y de las pocas contrataciones que está viendo en Estados Unidos en este momento está siendo de población junior. Yo creo que la IA nos está diciendo, pues, vení, que es que a lo mejor ese expertise vale pues, y ese seniority vale de alguna forma. Tendremos que ver esto cómo se ejecuta. Al menos en el mundo del desarrollo, quienes están siendo en este momento más valorados son los arquitectos, los desarrolladores ultra senior, y a lo mejor pues este chico que acaba de graduarse pues es fácilmente reemplazable por una herramienta de código. Entonces, creo que como conclusión de todo esto, y me parece muy relevante, es entender, uno, los lazos de colaboración se fortalecen con el uso de la IA al interior de la organización, se refuerzan si y solo si yo utilizo la IA para que mis expertos potencien su trabajo, para que mis expertos le saquen más jugo a su trabajo, para que sean mucho más expertos y lo usemos en un ambiente de colaboración. Y tal vez me puedo equivocar, pero otro de los artículos decía, yo puedo construir una buena cultura de la IA si yo tengo a la gente jugando, aprendiendo, ¿cierto? Si permito el error y si yo de alguna forma visibilizo todas estas cosas, ¿no? Prometo leerme mejor el artículo que lo miré por encima, pero creo que es una conversación interesante sobre la que podemos hablar la próxima sesión. Buenísimo. Pues literalmente invitar a la gente que nos lea, a que nos siga en redes sociales, que se meta a nuestro Substack y que comparta también estas interacciones que estamos teniendo tanto Rafa como un servidor. Cualquier tema, a lo mejor también que nos escriban si hay algún tema de interés que les interese, no sé, que platiquemos, que conversemos o que profundicemos, no duden también en escribirnos, ¿no?
Vale, nos vemos entonces la próxima semana con más noticias, Leo. Una A buena semana, darle. un abrazo. Vámonos. Bye bye. Chao.